hace un censo de población? ¿Qué es la importancia de hacer un censo de población de un país? Cualquiera de los dos. Carlos. Bueno, el censo es, digamos, la investigación general básica sobre el stock poblacional, la que te da unas ideas en relación al desarrollo demográfico del país y en relación a algunos de los indicadores que están vinculados a ese desarrollo demográfico, de modo tal que después cualquier otra investigación posterior tiene como base la piedra basal del censo, es decir, conociendo el stock de población, vos podés determinar cuál es el tamaño, la dimensión y la difusión de las muestras que son necesarias aplicar para cualquier tipo de investigación, tanto pública como privada, posterior. O sea que no es solamente la información que te da el censo, sino lo interesante, que te sirve como piedra basal para un montón de estudios posteriores. No, efectivamente, es decir, no es que te sirve de piedra basal. Sin el censo adecuadamente realizado, Claro. las investigaciones posteriores También tienen sus adolecen. Claro. Aparte, disculpame, aparte, No, por favor, Carlos. Emilio, Perdón, Emilio. de censo a censo es todo un periodo de comparación. Claro. Entonces, cada investigador, cada política pública que toma el Estado nacional o los estados provinciales, necesariamente recaen en los datos del censo para poder tomar una decisión. Claro, o sea que el censo, digamos, vamos a ser claros, un censo poblacional hay que hacerlo y hay que hacerlo cada 10 años como mínimo y es fundamental cómo se lo haga. Esa es la recomendación internacional y esa es la necesidad básica de Independientemente de si es internacional o no, digo, es una base. Además se hace en todo el mundo, en la mayor parte del mundo. Y se hace normalmente en los 0, los 10, los 20, los 30, cero, de manera también sistemática. Ahora bien, empieza el censo, al margen de las dudas de la gente, los temores, etcétera. Yo quería saber, ¿qué críticas tiene el armado del censo, que tiene varias? Cualquiera de los dos, comiencen a ver, empiecen a contar. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Yo vi uno que a mí me llamó la atención, que por primera vez no se pregunta si la escuela es pública o privada. Eso ya me llamó muchísimo la atención. Exactamente, exactamente. Y fíjate, un dato fundamental, digamos. Y fíjate que a los pocos programas que las autoridades del INDEC se animaron a concurrir, es una pregunta que no pudieron responder. Claro. Obviamente trataron de dar algún argumento, pero es inconsistente. Exactamente, uno en el diseño de la encuesta no va a poder saber si las personas concurren a colegios públicos o privados. Lo mismo que tampoco va a poder saber cuál es la profesión de los universitarios y los terciarios. Ah, tampoco se pregunta eso. No se pregunta. O sea, y que es un dato muy importante, porque Claro que por lo que yo te decía anteriormente, de la comparabilidad. Exactamente, si lo tenías también en otro censo. ¿Cuántos profesionales tenés de ponete, más? arquitectos ¿En qué tenés sector? en Claro. el 80 y cuántos tenés? En el 90 cuántos tenés? No, y si querés hacer cualquier modelo de crecimiento 2000 hacia adelante, sí. querés saber cuántos ingenieros tenés, cuántos arquitectos, etc. O sea, ese tampoco se sabe. Exactamente. Es una crítica, digamos, que una de las tantas críticas que elaboraron los compañeros de la Comisión Técnica, Sí. que impulsamos de la Junta Interna de ATINDEC, ¿no? Ahora, ¿por qué en el INDEC cuando se armó esto no se generó debates? ¿Qué se hizo? ¿Nuevamente cerrado el formulario entre pocos? Bueno, lo que pasó fue precisamente que el censo, no nos vamos a cansar de repetir esto, el censo de población es el operativo civil más grande que puede desplegar un Estado. Correcto. Es el operativo más grande fuera de una guerra, ¿sí? Supone una movilización de gente una impresionante. movilización impresionante y un trabajo de equipos multidisciplinario y extenso más allá del INDEC, pero dentro del INDEC, desde luego, abarcaba a cientos de personas. Este censo fue prácticamente, decimos nosotros un poco en broma, un censo clandestino, porque no más de una veintena de personas, muchas de ellas inexpertas y de incorporación reciente al organismo o sin antecedentes suficientes, llevaron adelante el censo tardíamente, porque un censo por sus dimensiones, por su complejidad, por el grado de, A ver, el censo supone que el último y más remoto municipio ha producido la actualización cartográfica necesaria y ha limado cualquier tipo de aspereza administrativa y organizativa política con su propia provincia, con otro municipio, con la nación, etc. Este es un trabajo larguísimo, digamos, muy complicado, del cual en realidad la intervención, como vino hace 3 años a otra cosa, vino inicialmente a manipular los datos del índice de precios al consumidor, desatendió hasta prácticamente inicios de este año, con lo cual, bueno, lo que no se hizo en 4 o 5 años no puede hacerse en un año. Y el censo, les cuento, digo a todos ustedes, porque nuestra billetera tiene que ver con eso también. El censo tiene presupuestado como 360 millones de pesos
lleva ejecutado como las 2/3 partes, tengo entendido. 523 millones de pesos. 523 al final. Serían 134 millones de dólares. Bueno, no entrarían en esa billetera. No, no tenemos para tanto. Lo que digo, está bien, digo, no me parece mal. Obviamente es costoso, pero porque vos decís, digo, la movilización que requiere es fenomenal. Ahora, si sale mal, qué desperdicio de recursos, Dios mío. No solo eso, sino que hay un cálculo tradicional, informal, de la gente que está en la actividad, que da que un censo puede tener un costo aproximado de $2 por cada persona esperada, aproximada, digamos, sí. Que se va a Argentina contar. debería ser 80 millones, 85 millones de dólares. Algo así. Este es el censo más caro de la historia, porque se produjo una ampliación presupuestaria cuando en realidad... claro, sí, cuando dije los 320 eran los 80 millones originales. Por lo que te dije antes respecto del retraso de las tareas censales, en rigor, en el censo anterior, por ejemplo, hubo 4 pruebas que fueron solamente de diseño conceptual, aparte de otras 4 pruebas piloto que fueron públicas, consultadas con especialistas externos, ONG, organismos académicos, etcétera, etcétera, y un censo experimental en Pergamino final que fue público, una movilización muy grande de gente, etcétera, etcétera. No costó esto. Este censo cuesta esto sin ninguna de esas actividades, porque se realizaron 2 pruebas piloto diminutas. No, ese fue el censo experimental que tuvo resultados muy dudosos, inclusive con la sospecha cierta de que más del tercio de la población terminó siendo imputado, es decir, atribuido. La imputación, quiero aclarar, es un procedimiento estadístico válido. Lo que pasa es que es un procedimiento estadístico válido para, digamos, bolsas residuales de información, no para el más del tercio de la población, que es lo que pasó en Chivilcoy, digamos. Ahora, bueno, el censo de población ahora se va a hacer. Mucha gente tiene temor a poder abrirle al censista, etcétera. ¿Ustedes qué creen que deberíamos hacer nosotros los ciudadanos? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mirá, nosotros, como vos nos presentaste, somos trabajadores del INDEC, además que somos miembros de la Junta Interna de ATE. Sí, son gente de historia en el INDEC. Claro, bueno, en mi caso hace 17 años que trabajo en el organismo, en el caso de Carlos creo que más, ¿no? 25 años. Te imaginarás que tenemos experiencia en lo que es la temática de los censos, además que trabajamos en el área que se encargaba del censo. Ahora, no somos los únicos desplazados, ¿sí? Toda una serie de compañeros, en algunos casos con 3 censos encima, han sido desplazados por enfrentarse a la metodología de mentir con el tema del IPC primero, después, bueno, como vos sabés, digamos, eso tuvo su correlato con o sea, que la gente que lo está manejando no tiene experiencia, como decía Carlos. Lo que denunciamos una cosa que denunciamos es que la gente con capacitación en tantos años de experiencia censal no está participando, porque el censo no lo realiza solo la Dirección de Poblacionales, sino que, como explicaba bien Carlos, se organizan las distintas áreas y va pasando por las distintas áreas dentro del INDEC, además de pasar a las áreas de especialistas al exterior. Nada de eso sucedió, lo que se hace en 3 o 4 años se hizo en 3 meses, entonces lo que estamos diciendo es que, por eso en el documento detallamos los errores técnicos que tiene la cédula censal, y además la capacitación que no se hizo como debería haberse hecho. Ni las personas que capacitaban eran capacitadas para hacerlo, ni se capacitó con el tiempo que se debería. O sea que es muy probable que quizás los resultados que salgan tengan una distorsión importante o una falta de base importante, con lo cual no sería lógico quizás pedir hasta que dentro de poco se tenga que volver a hacer otro censo poblacional. Nosotros decimos que efectivamente no hay la menor garantía de calidad para estos resultados censales. Ahora, en relación con lo que vos preguntaste antes, no estamos alentando comportamientos individuales en el sentido de que no se reciba al censista o que rechacemos el censo o que digamos, como dice por ahí Ana Edwin o Iskovich o alguno de los cómicos personajes de la intervención, que nosotros boicoteamos el censo. Nosotros estamos diciendo que la intervención boicoteó el censo. Claro. La intervención impidió que los argentinos pudiésemos tener la información que tenemos que tener y no en el sentido en que usualmente se nos atribuye, sino al revés. Es decir, se está
manipulando expectativas de grupos de población con planteos de que ciertas temáticas van a ser relevadas y se va a convertir en un censo inclusivo que va a dar visibilidad a cierto tipo de situaciones como la discapacidad o la presencia de poblaciones originarias o cosas por el estilo. Por el contrario, estamos diciendo que la metodología aplicada, aparte de la ineficacia y aparte de la imposibilidad humana inclusive de llevar adelante, así fueran genios, en el tiempo en que se dieron para realizar la tarea, obtura toda posibilidad de investigación posterior sobre estas temáticas que demagógicamente se están presentando como que se van a saber y en